¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Nuevamente en este día lunes 3 de agosto. Este es un nuevo programa de Tele 13 Radio en el cual vamos a conversar sobre nuevos temas, pero también queremos hacer nuevas reflexiones sobre los temas de siempre, los temas que están dando vuelta. Los voy a acompañar durante 30 minutos para que hablemos de los hombres y mujeres que se hacen preguntas que van más allá. Preguntas que buscan otro tipo de respuestas o que nos llevan a correr un poco la barrera de la contingencia con sus nuevas miradas y nuevos diálogos. Y en este primer programa queremos conversar sobre el desafío que enfrentan las ciudades en medio de la pandemia y el proceso de desconfinamiento. ¿Cómo utilizar los espacios de manera saludable? Les presento a nuestro invitado. Su nombre es Felipe Arteaga, él es arquitecto de profesión, consejero del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, docente y director de diversas organizaciones de la sociedad civil. Las áreas en que se desempeña: el desarrollo y la planificación urbana, proyectos de vivienda social y respuesta ante desastres socioambientales, políticas públicas urbano-habitacionales. Y los principales desafíos que ve en el ejercicio de la profesión: anteponer la ética por sobre la estética, identificar los principales problemas y necesidades de las personas y del territorio, desarrollar una mirada crítica y trabajar en red, colaborativamente y con equipos multidisciplinarios para una construcción colectiva y diversa. Felipe, bienvenido a Nuevamente. ¿Cómo estás? Hola Connie, muchas gracias por la invitación, todo bien por acá. Qué bueno, un gusto tenerte en nuestro, además, programa debut, ¿eh? Estamos debutando con Nuevamente en este día lunes 3 de agosto. Y el martes pasado, o sea, ya se va a cumplir casi una semana, ¿cierto? Se levantó la cuarentena en 7 comunas de la región metropolitana, en 9 comunas en total, pero 7 de ellas del Gran Santiago, con lo que la movilidad evidentemente aumentó. Entonces, lo primero que quiero saber, que quiero preguntarte, es cuáles son los desafíos que acarrea esta etapa para las ciudades cuando estamos en medio de la pandemia, como esta ciudad que es el Gran Santiago, que además está dividida entre las comunas que están con cuarentena y las que empezaron su transición. ¿Qué desafíos se enfrenta? A ver, lo primero es decir que si hay algo que hemos podido ver luego de esta crisis y también luego de la crisis anterior del 18 de octubre, del estallido social, es que podemos comprobar que ciertas cosas que se venían diciendo hace mucho tiempo, como lo era la desigualdad urbana o la segregación, hoy día son protagonistas, ¿no es cierto? Protagonistas lamentablemente no en el sentido positivo, sino que en el sentido negativo, es decir, tenemos que hacernos cargo de aquello que ya veníamos advirtiendo que era un problema, ¿cierto? Entonces, yo quisiera partir primero con un gran mensaje que tiene que ver con que, si bien hay cosas estructurales que están mal, aquí lo más importante es la responsabilidad y el autocuidado que tienen que tener las personas. De eso se trata esto. Las autoridades nos pueden dar muchos mensajes, pero al final del día, si no nos cuidamos cada uno o no cuidamos al otro, de ahí que la recomendación de la distancia social, vamos a estar mal. No ¿Cuáles son los podemos dos? tener un fiscalizador por cada persona, digamos, eso es Exacto, evidente. exacto. Entonces aquí quizás como nunca hay que ser lo más responsable posible porque no solamente está en riesgo nuestra vida, sino que la vida de los demás, ¿cierto? Entonces yo creo que hay dos cosas que son importantes. Y déjame decírtelo en términos de los dos problemas. Por un lado, el déficit habitacional y por otro lado, la segregación urbana. Uh-huh. El déficit habitacional tiene que ver con una cuestión fundamental, la vivienda, ¿cierto? Hoy día, mientras no encontremos una vacuna, esto a nivel mundial, la vivienda va a ser nuestra mejor vacuna y ha sido nuestra mejor vacuna, ¿no es cierto? No hay otra, no hay otra. Luego, lo que tiene que ver con la segregación social está directamente asociado a la etapa en la que estamos viviendo, que es el desconfinamiento, es decir, empezamos a volver a la normalidad, queremos empezar a ocupar la ciudad, todos queremos empezar a ocupar la necesidad, la ciudad por necesidad, porque tenemos que trasladarnos, tenemos que trabajar, pero también porque queremos esparcirnos, llevamos mucho tiempo encerrados, los niños sobre todo quieren salir a las plazas, y en ese sentido es clave los temas de movilidad. Entonces yo creo que hay que mirar esas dos cosas, Uh-huh. lo que pasa con la vivienda y lo que pasa con la movilidad en la ciudad. Y cómo combinarlas, porque ese parece ser el desafío. Y cómo, de alguna manera, porque
hay quienes sostienen, y quiero preguntarte un poco si tú crees que es posible utilizar esta oportunidad, esta crisis, que a veces las crisis son oportunidades, ¿cierto?, para replantearnos la ciudad, para poder cambiar algunas de esas cosas que son evidentes, como tú dices, que ya son un problema en nuestras ciudades. Pero eso se tiene que combinar, eso que suena algo a largo plazo, con el corto plazo que son las medidas de hoy, en cómo volvemos a esa normalidad en esta ciudad de una manera sanitariamente buena, o sea, que Claro. tenga relación con las medidas sanitarias. Y ahí, ¿qué desafíos tenemos en la ciudad en el corto plazo para esa vuelta a la normalidad? El cómo habilitamos esta ciudad para que para que nos cuide, digamos, desde el punto de vista de la salud pública. Bueno, los desafíos tienen que ver efectivamente con los temas de movilidad que ponen de alguna manera de manifiesto esta otra recomendación. Luego del confinamiento, que pone el foco y lo concentra en la vivienda, ¿no es cierto?, en quédate en tu casa, pasamos a otras etapas, como ha dicho el gobierno, ¿no es cierto? Y la movilidad es central porque es lo que asegura la distancia física. No hablemos de distancia social porque no queremos más distancia social, queremos distancia física. Eso es lo que resguarda el problema de los contagios, ¿cierto? Y ahí podemos mirarlo en tres escalas quizás. Así como se ha planteado el paso a paso, yo te diría tres escalas. La escala micro, que es la vivienda, la escala intermedia, que es el barrio, y la escala más macro, que es la ciudad. Entonces yo podría decir, quédate en tu casa, quédate en tu barrio, y después quédate o en el fondo vive en tu ciudad, ¿no es cierto? Yo creo que la etapa en la que estamos viviendo hoy día tiene que ver más bien con el sal de tu casa y ojalá quédate en tu barrio, pero para que las personas tengan que quedarse en su barrio, ¿no es cierto? Puedan quedarse en su barrio, hay que hacer una serie de cambios. La ciudad lamentablemente no está construida, no está diseñada para que las personas se queden en su barrio, esos son los problemas de segregación. Sí. Muchas personas tienen que moverse largas horas, ¿no es cierto? Y eso le pone presión al sistema de transporte público, por ejemplo. Entonces ahí hay que hacer un montón de cambios. Pero finalmente, yo creo que la clave es, y ahí te puedo comentar después algunas medidas que hemos discutido en el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, para ver cómo nos hacemos cargo en forma rápida de este problema. Ahí la lógica es que la ciudad la tenemos que compartir. ¿Qué significa que la tenemos que compartir? Que durante mucho tiempo muchos de los espacios han sido utilizados predominantemente por ejemplo, el automóvil, Claro. ¿cierto? Hoy día tenemos que aprender a compartir, tenemos que permitir que la calle, que ocupa una cantidad de espacio en la ciudad muy alto, tenemos que compartirla y darle prioridad al transporte público, que va a necesitar una mayor frecuencia para que haya menos personas en cada uno de los buses o en el metro, ¿cierto? Necesitamos compartirla con otros usos más sustentables y más saludables, porque hoy día lo que está en jaque tiene que ver con la salud también. Entonces, poder caminar por la ciudad, poder desplazarse en otros medios alternativos como la bicicleta también van a ser importantes. Necesitamos compartir la ciudad. Y ahí hay estrategias que creo que son muy relevantes y que son muy apropiadas, que otros países vienen desarrollando hace mucho tiempo, que tiene que ver con el urbanismo táctico. Nueva York, ¿Qué por es el ejemplo, urbanismo táctico, Felipe, para que entendamos bien? el urbanismo táctico es finalmente una estrategia de intervención que tiene tres características. Una, que es muy fácil de poder hacer, es muy rápido en ese sentido, es muy económico y tiene una gran gracia que puede ser muy participativa. Hay ejemplos notables como la transformación de Times Square, por ejemplo, en Nueva York, ¿cierto? Que era un lugar, además de sus grandes pantallas y publicidad, un lugar donde se armaba un triángulo, pero que transitaban autos, taxis predominantemente, ¿no es cierto? Y ese lugar se empezó a transformar cada cierto tiempo, los fines de semana, con pintura y con participación ciudadana y mobiliario plegable, se empezó a transformar y cambiar hacia un lugar más de esparcimiento, hacia una... Y eso después, en el tiempo, comenzó a cobrar relevancia, a la gente le empezó a gustar y se comenzó a transformar en algo definitivo. La gracia entonces del urbanismo táctico es que piensa en algo transitorio inicialmente, que ocupa espacios que quizás no fueron diseñados para eso, por ejemplo, una calle la transforma en un espacio público, y luego quizás se transforma en algo definitivo. Ya, y ahí en ese sentido, ¿cómo podemos utilizar o cómo puede ayudar el urbanismo táctico para la etapa que estamos empezando a vivir y para las etapas que vienen del desconfinamiento? ¿Qué ejemplo
podríamos aplicar aquí en Chile, aquí en Santiago? Yo creo dos cosas relevantes. Hemos visto ahora, en esta primera etapa de desconfinamiento, que los parques son un espacio importante para la ciudadanía. Ujú. Vimos cómo se abría el Parque Araucano y no fue poca gente, ¿no es cierto? Ojalá se abran más parques que moles, ¿no es cierto? O que centros comerciales. Ojalá que esa sea la tónica. Pero yo estoy convencido de que la gente va a valorar hoy día, después de lo que vimos cada vez más los parques. Entonces, hay que poner el foco en cómo a través del urbanismo táctico, ciertos lugares que estaban pensados para otros usos, los habilitamos como una especie, ¿no es cierto?, de parque o de esparcimiento. Eso hay que hacerlo. Hay Por que tomar ejemplo, aquí en los lugares donde no tienen espacios verdes, porque claro, vemos que la calle. la importancia que tienen los parques, pero los parques están concentrados en un sector de nuestra capital. Hay sectores que no tienen un Exacto. pedazo de verde. Entonces, tal vez ahí debiéramos poner el foco de hacer estas transformaciones. Totalmente. Eh, hay ciertos espacios, pero no están habilitados, ¿no es cierto? No son ni espacios verdes, ni Mm. tienen el mobiliario para poder hacerlo. Entonces, a través del urbanismo táctico, que son estas intervenciones que son fáciles, rápidas, baratas y participativas, que son lo más importante, me parece más interesante, la gente se puede apropiar de estos espacios. Eso es un tema. La misma calle también siempre va a ser el mejor espacio, va a servir como ese lugar de esparcimiento luego de lo que ocurre en la vivienda, y se puede concentrar en lo que habíamos visto, en esta escala del barrio, que es lo más importante. Y lo segundo, en esto de lo transitorio, es que para evitar que las personas tengan que de nuevo moverse grandes distancias, que lo hacen por una razón muy simple, porque los servicios están en otros lados, están Mm. concentrados, ¿no es cierto?, en Providencia, en el centro de Santiago, en el caso, ¿no es cierto?, de la región metropolitana. Los servicios pueden ir hacia los lugares. Pueden ser servicios móviles, puede ser, ¿no es cierto?, un camión que tiene ciertos servicios. Ya hemos visto cómo el Banco de Estado, por ejemplo, se mueve con todos sus servicios completos hacia donde están las personas, para evitar que las personas tengan que ir hacia los lugares donde están Mm. concentrados. Entonces, pensar en cómo los servicios los movemos, yo creo que también es clave, es parte del urbanismo táctico. Felipe, estamos conversando con Felipe Arteaga, arquitecto. Uno de los temas que tú planteaste es el del transporte público, ¿cierto? Este proceso de desconfinamiento y de vuelta a la movilidad nos pone el problema o el desafío de cómo hacer que el transporte público, la locomoción colectiva, por ejemplo, los paraderos no estén repletos de gente, o que la frecuencia sea mayor, me imagino, para evitar que adentro de los buses vaya la gente agolpada y sin ningún distanciamiento físico, que es el que es importante. ¿Cuáles son los desafíos al respecto? Porque, claro, lo primero es decirle a la gente que ojalá no se mueva, ¿cierto? O que ojalá se mueva en su barrio y por lo tanto no tenga que utilizar el transporte público. Pero eso sería, como tú dices también, negar la realidad de nuestra ciudad. No solamente porque los servicios están concentrados, sino porque la gente, además, que vive en el sector sur, que vive en el sector norte y en el sector poniente, trabajan. Muchos de ellos en el sector oriente, por ejemplo. Lo estamos viendo ahora con la apertura de las comunas del sector oriente, que la gente que viene a trabajar viene del otro lado. Entonces, tiene que subirse el transporte público. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué desafíos presenta esta vuelta a la normalidad para el transporte público? Eh, yo pienso en dos ámbitos en los que debemos avanzar. Uno, tú lo comentaste, que es cómo mejorar inevitablemente la frecuencia del transporte público. Necesitamos mejorar la frecuencia para permitir que menos personas ocupen un transporte público y puedan, ¿no es cierto?, tener la distancia física que se necesita. Pero hay que combinarla. La ciudad es una combinación, al final todas las acciones de la vida cotidiana intervienen en la ciudad, la economía, ¿no es cierto?, la salud, la educación. Entonces ahí tiene que haber una combinación de factores. La educación y el trabajo, sobre todo, tienen que generar una estrategia distinta, diferida. Hoy día ¿El estamos cambio en todos, los horarios de entrada, por ejemplo? exacto, Ya, estamos todos concentrados primero en el teletrabajo. Los que puedan teletrabajar, ojalá seguir haciéndolo. persistan y lo mantengan. Eh, y los que no puedan, generar, ¿no es cierto?, horarios diferidos de entrada. No podemos
concentrar el horario punta en una sola hora, ¿no es cierto? Tenemos que diferirla. Ojalá hayan grupos de personas que entren a las 8, otros a las 9, otros a las 10, otros a las 11, y se sale también de forma diferida. Entonces, los usos de la ciudad van a estar más dispersos, quizás van a estar usándose constantemente, y eso va a ser muy bueno y muy eficiente, pero van a estar desconcentrados. Nuestro problema hoy día es que le exigimos al transporte público su máximo en el peak, a las 8 y a las 9 de la mañana, pero después a las 11 de la mañana no pasa nada, los buses están vacíos, ¿cierto? Ahora ocupemos mejor el espacio público y eso tiene que tener una coordinación con otros ministerios y con las empresas, ¿no es cierto? Los empleadores tienen que agregar flexibilidad. Ahora, ¿se pueden generar, porque todos estos cambios son cambios, como dices tú, transitorios, ¿se pueden generar cambios más definitivos a partir digamos, aprovechando, como yo decía en un comienzo, la crisis? Estoy pensando en aprovechar este momento para cambiar algunos males que tiene nuestra ciudad o de cómo nos transportamos en la ciudad, darle de frentón más prioridad a, por ejemplo, a las bicicletas, al peatón. ¿Se puede aprovechar esta oportunidad? Absolutamente, es que si no lo aprovechamos, yo creo que no aprendimos ni entendimos nada. Nuestras ciudades están sufriendo hoy día porque tenemos problemas estructurales. Si no avanzamos en cambiar esos problemas estructurales, significa que no hemos aprendido nada. Nosotros en Chile estamos muy acostumbrados, ¿no es cierto?, a las catástrofes. Todo tipo de catástrofes, porque puede ser un terremoto, puede ser un tsunami, puede ser un volcán, o puede ser un río que se desbordó, ¿no es cierto? Y para eso nos hemos ido preparando, sabemos que cada cierto tiempo eso va a ocurrir, y estamos muy bien preparados. Tú presentabas que algunas de las cosas en las que yo he desarrollado mi expertise tiene que ver con eso, las catástrofes, y yo creo que hoy día estamos cada vez más preparados desde la perspectiva de cómo nos planificamos, de cómo armamos las ciudades. Todavía no estamos quizás en lo que debiese ocurrir, pero sí estamos mejor, y de eso tenemos que aprender, sobre todo de esta pandemia. Entonces, si no cambiamos la construcción de la ciudad, si no desconcentramos la ciudad para que no toda la gente tenga que ir siempre al mismo lugar, ojalá en las regiones también, si no cambiamos la realidad de las viviendas, y si no cambiamos los modos de movilidad, significa que nos habremos perdido una gran oportunidad. ¿Y por dónde partimos? Porque parece ser un desafío tremendo, porque además llevamos muchos años desarrollando esta ciudad de forma errada, digamos. Entonces, desde el hecho de que las poblaciones, digamos, que en su momento fueron erradicadas y los conjuntos habitacionales hacia toda la periferia, y hay gente que tiene que transportarse durante 2 horas en el transporte público para poder llegar a sus trabajos. Entonces, ¿cómo se hace cuando es tan profunda la forma en que hicimos la ciudad? ¿Cómo se cambia? Te pido algunos ejemplos concretos para que nos hagamos una idea de por dónde empezamos. Yo creo que respecto a lo que estábamos comentando antes, de esta como estrategia, ¿no es cierto?, del urbanismo táctico, es una buena iniciativa para partir porque te permite partir. El problema de la ciudad es que siempre se piensa, y las transformaciones son de largo plazo. Es muy difícil poder acelerar, ¿no es cierto?, cuestiones como la vivienda, que se demora en construir, o un edificio o un hospital. Es imposible. Tendríamos que tener tecnologías que lamentablemente hoy día no tenemos. Pero a través del urbanismo táctico sí podemos establecer hacia dónde tenemos que ir, ¿no es cierto? Y por eso lo transitorio, con la visión de que después se transforma en definitivo, nos parece relevante. Yo creo que la lógica que hemos acuñado en el Consejo de Desarrollo Urbano, que viene un poco de la experiencia de París, pero también de otros países, de la ciudad de 15 minutos. La ciudad de 15 minutos hoy día no existe, estamos clarísimos que no existe, pero queremos que exista. ¿Qué significa? ¿Que me demoro 15 minutos en llegar a cualquier parte? Que cualquier persona debiese tener a 15 minutos del lugar de donde vive todos los servicios, ¿no es cierto?, su trabajo y su lugar de esparcimiento, también la cultura, no nos olvidemos de la cultura, sí, que también es esencial para las personas, ¿cierto? Ya, pero eso en Santiago al menos... Es impracticable hoy día. O solo para algunas personas privilegiadas. Sí, digamos. Sí, por cierto. Yo vivo en Providencia, vivo en una ciudad de 15 minutos. Sí. Pero acercar los servicios públicos, por ejemplo, a través de estrategias con unidades móviles,
digitalizar los servicios, notarías, la dirección de obra, mecanismos para, por ejemplo, clave, promover el Internet gratuito, ¿no es cierto? Si las personas no tienen conectividad, se van a mover. ¿Qué es lo que pasó hoy día con Con las con el retiro AFP. del 10%, Sí, ¿no es po. cierto? La gente o se le cayó el sistema o no tenía internet, bueno, por desesperación fue directamente a los lugares, nos generó mucha distancia social lamentablemente y por una necesidad que es muy entendible, generamos un mayor problema. Internet o eliminar esa brecha es clave, es Ujú. clave. Yo estoy convencido de que así vamos a avanzar a lo que algunos llaman, por ejemplo, una ciudad inteligente. Una ciudad inteligente no es la más tecnológica, una ciudad inteligente es la que permite que al final sus ciudadanos tengan la posibilidad de vivir en buenos barrios, con mejor calidad de vida, en fin, y un largo, etcétera. Yo creo que por ahí va de alguna manera el primer camino. Tú hablabas de la desigualdad, partiste diciendo, ¿cierto? La desigualdad en las ciudades es algo que ha quedado en evidencia en nuestro país, tanto con el estallido social como con la pandemia, que son, claro, eventos súper distintos, pero muy potentes e importantes que nos han ocurrido, y los dos eventos han dejado en evidencia esta desigualdad territorial, ¿cierto? Las Naciones Unidas hizo un llamado hace unos días a usar este tiempo de pandemia para impulsar cambios en las ciudades enfocadas a enfrentar no solamente en este caso el poder tener ciudades que sean saludables en términos de la pandemia, sino también enfrentar la contaminación, la crisis climática y bueno, y toda la desigualdad que ha quedado en evidencia. ¿Dónde tú ves las desigualdades más graves en nuestras ciudades, sobre todo en el caso de la región metropolitana? O sea, por lejos las desigualdades más graves se viven en los barrios y en lo que hemos llamado como la segregación. Porque la segregación social tiene un impacto que no solamente afecta en lo que estamos viendo, ¿no es cierto? La movilidad, la sustentabilidad, la contaminación está muy marcada por eso, ¿no es cierto? Sino que al final del día son generaciones que vieron mermadas sus posibilidades de desarrollo. Eh, por lo tanto, el opuesto a la segregación sería la integración. Lo que necesitamos hoy día es generar ciudades integradas. Y la integración tiene varios ámbitos. Por un lado, es la integración social, es decir, cómo vivimos al final más mezclados, ¿no es cierto? Mm. No en barrios homogéneamente pobres o en barrios homogéneamente ricos. ¿Qué es lo que ocurre hoy día? Esa mezcla, claro, nos va a permitir una serie de cosas. Nos va a permitir, por ejemplo, que nos movamos menos, porque las personas que van a vivir integradas en un lugar van a querer que los servicios o que el trabajo se encuentre ahí, ¿no es cierto? Entonces yo creo que es clave. También tiene un tema con lo simbólico, la pertenencia las personas identifican con su barrio también son parte de la integración. Pero bueno, por lejos hoy día los problemas que tenemos son los de segregación, son barrios, ¿no es cierto?, que están precarizados lamentablemente ante la ausencia del Estado. Nos referimos a la inversión del Estado, también hay una ausencia entonces del mercado. El mercado no quiere estar en esos lugares, hay muchos lugares que no hay un banco, Sí. que no hay un local de comida rápida. A mí me ha impresionado que cuando uno hace una participación ciudadana para ver qué es lo que se puede hacer en un barrio, las personas te piden un restaurante, te piden un McDonald's o piden un Kentucky Fried Chicken, lo piden porque no tienen acceso a él. Entonces yo creo que eso es clave. Lamentablemente esos barrios, muchos de ellos están tomados por narcotraficantes. Eso quiere decir que afecta no solamente a las personas que viven ahí, afecta sobre todo a los niños, a la juventud, están tomados por la delincuencia, y eso nos parece que es fundamental. Se han identificado más de 400 barrios que están en esa condición, eso no lo podemos tolerar. Y por último, el acceso a la vivienda. Yo creo que eso es clave. El acceso a la vivienda hoy día está empujando a miles de familias a vivir en campamentos. Claro. Han crecido notablemente, y eso, si no lo abordamos con decisión a través de múltiples plataformas, múltiples soluciones, como el subsidio de arriendo, soluciones intermedias de vivienda, yo creo que vamos a entrar en un problema más grave que lo que ya vivimos en el 18 de octubre como estallido social. ¿Y es irrelevante en ese sentido para ti las iniciativas, que tal vez son muy pocas todavía, de integrar las viviendas sociales en barrios donde no están normalmente las viviendas sociales? Sí, es importante, pero es una parte Ya. o sea, llevar las personas hacia lugares que están bien equipados y bien localizados es muy importante, es fundamental. Para eso se requiere una decisión, se requiere
también que haya suelo, ¿no es cierto?, disponible para poder generar esa integración. Pero también la integración se da hacia la inversa, ¿no es cierto? Tenemos que llevar la ciudad a donde no existe ciudad. Y de eso se trata un poco estas medidas de corto plazo que hablamos recién, ¿no es cierto? Cómo acercamos los servicios públicos a las personas, cómo llevamos la ciudad donde hoy día no existe. Ese, por lejos, es sin duda nuestro gran desafío. Felipe, ya se nos acaba el tiempo. Si a alguien le interesa ahondar, digamos, en los temas de los que hemos conversado hoy, ¿hay algún paper, alguna publicación que consideres interesante o un sitio donde leer más sobre este tema? Bueno, yo soy consejero del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y en ese lugar hemos estado desarrollando propuestas que son muy apropiadas y que responden un poco a esta contingencia. Dos de ellas me parecen que son clave, están disponibles en la página web del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Una tiene que ver con una nueva agenda social urbana que pone el foco en lo último que estábamos hablando, y otra que aborda los problemas de la ciudad saludable, ¿no es cierto? La ciudad de 15 minutos, la movilidad sustentable y resiliente, el medio ambiente saludable. Son una serie de medidas, de recomendaciones, para que los distintos organismos del Estado puedan avanzar hacia, finalmente, mejores ciudades. Ahí hay mucha información que nosotros ponemos a disposición para que universidades o personas que quieran investigar más puedan tener acceso a ellas. Están listos ya, para poder ¿y revisar. cómo acceder a ellos? ¿www? Directamente desde la página web del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, que es www.cndu.gov.cl. La recomendación. CNDU. Perfecto, el recomendado de Felipe Arteaga. Y con esta recomendación terminamos este primer capítulo de Nuevamente. Muchas gracias, Felipe, por esta conversación. Gracias a todos los que nos están viendo, porque nos están viendo también por Instagram TV de nuestro Tele 13 Radio, y también quienes nos escuchan por Tele 13 Radio en la 103.3 FM. Nos volvemos a encontrar mañana a esta misma hora a las 8 de la noche con otro nuevo personaje, con nuevos diálogos, con nuevas miradas en Nuevamente.